sean bienvenidos. Calvary Chapel en español. Hoy vamos a tener un servicio. Vamos a prepararnos. Vamos a orar, por favor. Padre mi Dios, buenos días. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad. Creador del cielo y de la tierra. A ti sea la gloria, Padre, por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Padre, quédate con nosotros. Abre nuestras mentes. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Todos te lo pedimos, te lo oramos en el nombre de tu sagrado y bendito Hijo Jesús. Amén. Amén.
encuentra en Marcos capítulo 3. ¿Alguno de ustedes necesita una Biblia? Levante su mano. ¿Alguien le puede prestar una Biblia? Marcos capítulo 3. Por mientras buscamos ahí, permítame hacer una corrección en las fechas que pusimos en el boletín. El boletín aparece que este viernes 11, dice ahí, pero es 18. Viernes 18 de agosto es cuando tenemos el estudio de Daniel aquí en este mismo lugar. Para que no se confunda, decir, hace 2 semanas ya, la semana pasada. Siempre me gusta decir que cuántas veces haya usted venido a este lugar, donde nos congregamos en el nombre de Cristo, es bienvenido. Primera vez, segunda vez, tercera vez, cuántas veces haya venido. Nos encontramos ahora con otro tema bastante controversial para muchos. Estudiamos la semana pasada acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. También es algo que hay mucha controversia dentro de algunos creyentes o de algunas iglesias, pero creo que el Señor nos aclaró por medio de su palabra en lo que eso se refiere. Y nuestro tema se encuentra en Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 3, de los versículos 31 al 35. Vamos a leer estos cuantos versículos y me sigue en voz baja y oramos una vez más. Vienen después sus hermanos y su madre, versículo 31, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Padre, en esta hermosa mañana, al saber, como hemos escuchado en este cántico, que tu mirada está sobre nosotros, que tú nos concedas esa paz y esa sabiduría para entender tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, revele estas cosas preciosas a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu. Y Padre, que seas tú glorificado, Señor, que estés con nosotros, Señor, y que también con aquellos que no han podido venir por cualquier razón, enfermedad o situaciones que ellos tienen que lidiar, también que tú los regreses con paz, que estés con ellos. Por ahora, Señor, en este momento continuamos pidiendo de tu enseñanza, Señor, de tu Espíritu aquí entre nosotros. Pues hacemos honor a tu palabra al reunirnos en el nombre de Jesucristo, y creo que vemos más de dos. Tu Espíritu está aquí con nosotros. Te alabamos, nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje se encuentra también en Mateo capítulo 12 y en Lucas capítulo 8. Lucas es un poquito breve, y son solo 3 versículos que nos da Lucas. Mateo es muy cerca a lo que Marcos nos describe aquí, y obviamente nos habla de las familias, ¿verdad? Nos habla, podría hablar también un poco más sobre religión. Y
nos habla aquí obviamente de la madre del Señor Jesucristo y sus hermanos. Hay varios pasajes donde habla de sus hermanos, pero el tema principal podemos decir que es de la familia. Y hay algo acerca de las familias, cómo es que nuestras familias pueden ser la fuente de la mayor alegría y a la misma vez de los más profundos dolores de cabeza, nuestra propia familia. Hay quizás más emociones que se unen a nuestras familias que en cualquier otra unidad de la sociedad. Yo pienso que el Señor tiene algunas cosas que nos va a hacer pensar un poco más acerca de la familia en este pasaje, en esta parte de la Escritura. Y lo más probable es que nuestro Señor y las intenciones de nuestro Señor Jesucristo fueron mal interpretadas en aquellos días. Incluso hoy, conforme vemos estos cuantos versículos, este pasaje sigue siendo difícil para comprender y para poder aceptarlo por muchas personas. Tengamos en cuenta el escenario de estos versículos cuando Marcos nos describe estos cuantos versículos. El Señor se había enfrentado a una continua oposición de los escribas y fariseos, y ellos estaban decididos a seguirlo donde quiera que fuera, buscando cualquier medio de acusación para poder justificar sus ideas y para poder condenarlo al Señor. Pero también hemos visto que había escepticismo, es decir, dudas, no solo de los fariseos, pero otras gentes también, incluso sus amigos y familiares. Algunos de sus parientes también eran escépticos, si esa es la palabra correcta, del Señor Jesús. Mira lo que dice ahí en el versículo 21 de este mismo capítulo 3, dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Déjenme ponerle otras palabras. Está loco. Los mismos de él, los suyos, familiares, amigos de Capernaum. Pero aquí en este pasaje hay grandes lecciones que el Señor enseñó en esta ocasión. Otra vez, los fariseos habían acusado al Señor de obrar por medio de Satanás. ¿Se acuerdan que cuando Él echó fuera demonios y los fariseos y saduceos, todos aquellos feos, decían que el Señor Jesús hacía estos milagros por medio de Belzebú, por medio de Satanás? Y aprendimos que Él llamó a aquellos hombres y los confrontó, y fue cuando les dijo, cuidado con blasfemar el Espíritu, porque una vez hecho eso, ya no hay remedio. Y continuaban buscándolo, pero decía que había también familiares de él que dudaban. Porque vemos ahí, al principio dice que
Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. El Señor continuaba ministrando, sanando. Vemos en el versículo 21 que decían, hay que controlar a este Jesús. Está haciendo cosas difíciles, le pueden hacer algo. Quizás esa era la intención. Mateo nos dice que mientras hablaba a la gente, llegaron sus familiares. Pero es evidente que pensaban la familia que él había perdido la cabeza y él necesitaba volver a casa para evitar más vergüenzas. Era lo que pensaba la familia. Tráiganselo. Vamos a llevarlo de nuevo a casa porque está diciendo cosas muy grandes. Pero el Señor continuaba enseñando a la gente. Me imagino yo que al ver en mi imaginación, al ver el escenario, ver toda esta gente, había algunos ahí que estaban ansiosos por tomarlo y decir, siéntate, Jesús. Quizás los que estaban más cerca del Señor. Y sin duda, como les decía, los fariseos estaban ahí siempre siguiéndolo, siempre lo suficiente cerca para escuchar lo que decía el Señor Jesús. Y sin lugar a dudas la multitud era muy grande y Jesús estaba rodeado, obviamente, una gran cantidad de personas. Le estoy dando un trasfondo muy largo, ¿verdad?, para llegarlos al punto. Pero quiero que entendamos el bosquejo aquí para llevarnos al punto. Pero algún tiempo dentro de esa multitud llegaba la familia del Señor y por un nuevo intento de convencerlo que regresara a casa. Amados de Dios, es importante tener todo esto en mente a medida que avanzamos a través de estos versículos muy desafiantes. En los versículos 31 al 32 vemos ese pedido de la familia del Señor. Versículo 31 dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Mientras el Señor enseñaba a la multitud en aquel día, estaba la familia, se habían llegado a la parte trasera, quizás no podrían entrar hasta cerca de él por la multitud. Es posible que se pararan lo suficientemente cerca para escuchar su voz, pero tal vez no podrían ver a Jesús. Eso es mi imaginación. Parte de lo que yo, al mirar en la escena, los familiares, al mirar al Señor, no podían llegar cerca y pidieron que lo llamaran, que saliera. Y puedo imaginarme también que la gente reclinándose uno al otro, escuchaban a aquellos que estaban detrás de ellos, pues es la familia, y la persona le tocaba el hombro a uno y al que estaba enfrente de él, y esa es mi imaginación, donde transmitían lo que acababan de escuchar de la familia. Y lentamente ese mensaje se abre paso y llega a la reunión. La familia de Jesús, sus hermanos y su madre estaban de pie al margen de la multitud, llamándolo que vinieran a ellos. Entonces en el versículo 32 nos dice, y la gente que estaban sentados alrededor de él le dijo, hey, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Hey, Jesús,
Tu mamá está afuera, tus hermanos te están llamando, te buscan. Hasta ahora no hemos hablado de nada que sea difícil de entender o de aceptar en estos cuantos versículos. Hemos visto hasta ahorita que mientras él enseñaba, su familia venía a verlo. Y su petición de su familia fue dada a conocer al Señor de una manera pública mientras enseñaba. Me imagino yo que esperaba que el Señor Jesús dejara de hacer lo que él estaba haciendo y que inmediatamente fuera su familia. Yo creo que los presentes, o sea, la gente de aquellos días, entendían esas necesidades, porque la familia era considerada como el aspecto más importante de la sociedad. De hecho, es una de las instituciones de la familia que el Señor estableció como una de las cosas más importantes de la Biblia. Sabemos que Satanás le gustaría destruir el núcleo de la familia para llevar a cabo sus planes. Pero para ellos, para los judíos, esto era muy importante, y de seguro que al decirle al Señor, les dices: Jesús, tu madre está esperándote, tus hermanos y tu madre. Y ellos que tal vez pensaban que él iba a parar donde estaba hablando e irse inmediatamente a su familia. Esperaban que el Señor abandonara cualquier cosa que estuviera ocupado y se fuera a cubrir la necesidad de su familia. Si bien, hermanos, este es el enfoque de nuestro estudio de este pasaje, me gustaría hacer una aplicación muy rápida. Nuestra cultura de hoy en día, nuestra cultura moderna, podría aprender una valiosa lección de los antiguos judíos con respecto al compromiso y a la devoción a la familia. Hoy en día hemos desarrollado una atmósfera egoísta en este país, con todo lo que tenemos, las cosas materiales, el deseo de buscar muchas de estas cosas. Algunas personas están dispuestas a sacrificar las necesidades de su familia. Las madres y los padres muy a menudo son demasiado rápidos para abandonar a sus propios hijos en busca de placeres personales. Ese es el tipo de sociedad que vivimos, ¿verdad? No es un secreto. Y muchos quizás padres que conforme entra la edad y pasan los años y aquellos se hacen ancianos, esos padres en muchas ocasiones en esta sociedad actual son visitados, pero siempre que tengan la capacidad de preparar las comidas o de compartir su riqueza. Pero cuando las circunstancias no se dan como a ellos les gustara, como que se pusieran en medio de los beneficios que ellos quisieran de sus padres, vemos muy a menudo que aquellos padres son abandonados y se encuentran solos.
Es obvio que nosotros debemos de apreciar y apoyar a nuestras familias. Pero mire la respuesta que el Señor les da acerca de lo que sus familiares deseaban y los que estaban cerca de Él, quizás estaban con esa expectativa que el Señor iba a parar lo que estaba haciendo y ir inmediatamente con su familia. Y mire lo que el Señor dice en los versículos 33 al 35, y dice: Él respondió diciendo, y hace una pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí a mi madre y a mis hermanos. Estos son mi madre. Me imagino que debe haber hecho una moción con su mano para decir: estos son. ¿Verdad que es una contestación bastante fuerte y mal interpretada? Me gustaría que quedáramos claros en esta mañana. Estoy seguro yo que no era lo que la gente o la familia quería escuchar. No esperaban eso. Y hoy en día estos versículos continúan causando confusión o incertidumbre en muchas personas. Debemos de mirarlos en contexto. Él dice en el versículo 33, él respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? En lugar de ir y atender a su familia como ellos esperaban, les hace esta pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Esa es una pregunta bastante desconcertante. Quería que la gente considerara quién era su familia. Y de seguro que mucha gente sabía quién era María y sabía quién eran los hermanos de Jesús. Pues la gente se conocía. Me recuerda a mi pueblo donde yo crecí. Yo no podía ir a ningún lugar porque me decían: este es de los Alvarados. Y yo queriéndome esconder. Todos nos conocían. Y me imagino que lugares así, porque conocían a mi padre, sabían quién era él. Y me imagino que algunos de ustedes, si vienen de pueblos pequeños, de ciudades pequeñas, donde la mayoría de la gente se conoce, hoy en día no es lo mismo, pero en aquellos días, en los días donde el Señor andaba, de seguro que mucha gente sabía quién era María, quién eran los hermanos del Señor. Pero esa no eran las respuestas que ellos buscaban. ¿Quiénes son? ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Wow. Pero el Señor estaba haciendo una pregunta que tenía implicaciones espirituales. Algo que todavía no podían entender, y quizás muchos de nosotros hoy en día no podemos entender claramente, pero creo que el Señor quiere aclararlo en nuestras mentes. Saben que Él no se refería únicamente a su familia física. Y como decía anteriormente, nadie esperaba esa respuesta. Imagínese usted, quizás María estaba desilusionada. Jesús me niega, mi hijo. Y sus hermanos quizás estuvieran enojados y por aquella respuesta dicen: mira, y ahora ya nos desconoce. Eso es lo que yo digo, ¿verdad? Mi imaginación, cómo habría de pensar la gente. Quizás yo mismo hubiera hecho lo mismo. La
multitud, la familia, todos esperaban otra respuesta. Pero el Señor, sabiendo los corazones, sabiendo los pensamientos, las intenciones, su familia querían convencerlo de lo que abandonara lo que él estaba haciendo. Ustedes saben que él vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial principalmente. Y ustedes vienen a pedirme cuando yo, esto es lo que yo me imagino, cuando yo estoy enseñando, que pare lo que tengo que hacer. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5, hablando de sus hermanos, dice, porque ni sus hermanos creían en él. Era un tiempo donde aún sus hermanos carnales eran escépticos, dudaban de él. Sabemos más adelante que ellos sirvieron, pero en ese tiempo aún dudaban de él. Recuerde que este es las etapas tempranas del ministerio del Señor Jesús. Muchos todavía tenían problemas con algunas de estas cosas. El Señor vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Él vino a proveer redención para toda la humanidad. Estaba en ese proceso de preparar a los discípulos para que ellos continuaran la obra después de su muerte, después de su sepultura, su resurrección y su ascensión. Si bien el Señor no quiere decir que estaba despreocupado por la necesidad de su familia. Él estaba decidido a cumplir ese plan de redención que su Padre le había dado. Incluso si su familia no comprendía ni apreciara sus esfuerzos, él iba a hacer la voluntad de su Padre. Hay una gran lección espiritual para todos nosotros que podemos entender de esta pregunta de nuestro Señor. Si bien Él, el Señor Jesús, nunca hablaría por el abuso, el abandono de nuestras familias, nunca abogaría por eso, pero sí quiere que entendamos, aquí está algo fuerte, la supremacía de una relación con Él. ¿Me entiende? Él es primero que todo. En ningún momento está hablando en contra de la familia, de la madre, del padre, de los hermanos, sino que Él está hablando lo más importante, lo supremo, que todavía no entendían ellos y algunos de nosotros también quizás no entendamos hoy en día. El deseo de Él era de agradar al Padre y eso, su deseo de agradar al Padre, superaba el deseo de agradar a su familia inmediata. Él no está diciendo que debemos de abandonarlos. Él no está diciendo que nada de eso. Pero Él está hablando, encontró ese momento para hablarles. Como que el Señor sabía en el futuro lo que habría de pasar. Como mucha gente miraría la relación entre padre y madre. Si bien nosotros hoy en día debemos de apoyar y amar a nuestras familias, nunca debemos de permitir que la devoción a nuestras familias se interponga entre nosotros
y nuestra relación con Cristo. Él es el primero. ¿Es esto difícil a veces? Pero esto es lo que se espera del que pertenece a Cristo. Nuestro compromiso con el Señor y servirle debe de exceder nuestra devoción a la familia. Y con esto no quiero decir que debemos abandonar a la familia, que decir, hey, espérate, yo tengo que hacer esto. Todo tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero cuando se interpone completamente, ¿alguna vez han tenido problemas ustedes con sus familias que no quieren que siga a Cristo? ¿Verdad que eso puede interponerse? La mayoría de nosotros tenemos familiares no creyentes. Y los visitamos, tenemos hijos, tenemos quizás padres, madres o abuelos y familiares, y eso no quiere decir que tengamos que abandonarlos porque servimos a Dios. De hecho, los visitamos, los amamos, y es así como ellos ven el amor que tenemos hacia nuestro Señor al amarlos a ellos. Pero jamás debe de superar nuestra devoción y adoración a nuestro Padre. Él estaba enseñando una verdad espiritual más allá de la familia física, que es muy importante y que el Señor en muchas ocasiones, incluso cuando Él muere en la cruz, a Juan, uno de sus discípulos, esta es tu madre y este es tu hijo, les dice algo. En otras palabras, Juan, toma cuidado de ella. Muchos hoy en día, inclusive durante la historia, se han visto obligados entre servir al Señor y a sus familias. Algunos miembros de la familia no comprenderán ni apreciarán los sacrificios necesarios para servir al Señor. ¿Por qué tienes que ir a la iglesia todos los domingos? ¿O por qué tienes que servir? ¿Y qué te ganas con eso? Y no entienden, al hacer esas preguntas, no entienden todavía como usted lo ha entendido. Y a veces nos vemos obligados a tener que hacer esas decisiones. Mamá, papá, mi hijo, mi hija, tú sabes cuánto te quiero, pero este es mi tiempo para el Señor. Así es. Yo te amo tanto, pero mi devoción a Dios está primero. Por supuesto que si hay una emergencia no lo va a dejar, no la va a dejar ahí, ¿verdad? Eso es lógico. O sea, ahí nos vemos, tanto malo, ahí nos vemos, yo voy a llevar a la iglesia. Oh, no, eso es lo que estoy hablando. En Lucas capítulo 14, versículos 26 al 27 tenemos una escritura que el Señor Jesucristo da. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Por supuesto que no está diciendo que odie a su padre, a su madre, a su hermano, ¿verdad? Se usan esas palabras para decir que Él es verdad. Él nos dice que amemos a nuestras familias, a nuestros hermanos, ¿verdad? Si el amor en nosotros, de así se sabe que somos hijos de Él. Estás puesto en un sentido figurado. Después de la respuesta
de regreso a la multitud donde él enseñaba, y los familiares de él venían a él y hacían esa pregunta, y él respondía: ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Quién es mi familia? Versículo 34. Mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Imagínense otra bomba. Es como que los que estaban ahí estaban sorprendidos, los que estaban sentados alrededor de Jesús y de su familia, que él dijera: hey, esta es mi familia. Más adelante dice que lo que hace es la voluntad del Padre. Era claro que cuando él decía: he aquí mi familia, mi madre, mis hermanos, estaba hablando espiritualmente, refiriéndose a su familia espiritual, no a los hermanos, no a los hijos nacidos de María y José. El Señor enfatizaba que aquellos que lo seguían, aquellos que tenían una relación personal con Él, eran de hecho su familia. Esta es mi familia. Yo puedo decir que esta es mi familia espiritual. Usted puede decir: esta es mi familia espiritual. Hay algo que yo he usado con mis nietos, inclusive con mis hijos, esto que voy a contar. Inclusive con mis hermanos. Ninguno de nosotros que estamos aquí tuvo el privilegio de escoger a su familia, ¿verdad? Cuando hemos tenido problemas en mi familia, le digo: mira, por cualquier razón, Dios nos puso en esta familia. Tú no escogiste ser mi hermano, yo no escogí ser tu hermano, pero aquí estamos. Y es Dios el que escogió eso, ¿verdad? Pero lo mismo es cierto espiritualmente hablando. Es Dios el que lo ha escogido. Es Dios el que me ha escogido. Es Dios el que nos ha traído aquí. Diferentes lugares donde nos ha llamado a servirlo a Él. Llegamos a ser parte de esta familia espiritual a través de un nuevo nacimiento. Un nacimiento espiritual. Siendo limpiados en la sangre preciosa de Cristo. Todos eso tenemos en común. Algunos somos de diferentes países, algunos de diferentes pasados, de diferentes lugares, y mire cómo Dios nos ha traído a ser una familia espiritual. Es Dios trabajando. Así es. El Señor decía: estos, los que hacen la voluntad de mi Padre, son mi familia, mis hermanos, mi madre. Nosotros podemos decir también hoy en día que esta es mi familia en Cristo. Le voy a decir algo que es muy lamentable, pero es cierto. Algunos de nuestros familiares físicos no estarán en el cielo. No serán parte de la familia de Dios. Porque para entrar al reino de los cielos
puede decir, mi abuelita, por la fe de mi abuelita, por la fe de mi madre. No. Todos somos hijos e hijas de Dios. No tíos, no abuelos, no padres, no hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que venir al reino de Dios en nuestras propias rodillas, al humillarnos ante Dios y reconocer, es decir, a Jesucristo como el Señor y Salvador de todo aquel que pone su esperanza y su confianza en Él. Y quiero decirle también que nuestra familia física morirá, pero nuestra familia espiritual seguirá. Va a perdurar por toda la eternidad para nunca separarse unos de otros. En el versículo 35 el Señor hace esa aclaración. ¿Por qué? Cuando Él dijo esto, son mis familiares, esta es mi hermana, mi madre y mis hermanos. Y aquí dice ¿por qué? Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es un momento incómodo para mucha gente en aquellos días y hoy en día. Esto es una verdad muy profunda que el Señor nos está dando. Él afirmaba ahí que aquellos que se sometían a la voluntad de Dios era su familia. Y esta gran verdad permanece hoy y nunca va a cambiar. Nunca cambiará. Aquellos que se someten a la voluntad de Dios son aceptados en la familia de Dios. Entonces, ¿qué se refiere exactamente? Quizás alguno preguntará lo que Jesús está declarando ahí. ¿Qué quiso decir con eso de la voluntad de Dios? Él está hablando aquí, pienso yo, que aquellos que responden a su oferta de gracia a través del sacrificio de Cristo por nuestro pecado, que responden a esa oferta cuando Dios está llamando. Los que creen en el Señor Jesucristo para salvación han hecho la voluntad de Dios o están haciendo para ser colocados dentro de la familia de Dios. Los que no nacen de nuevo no pueden ser parte del cuerpo de Dios. Dice, ¿y qué quiere decir con eso, los que nacen de nuevo? Estuve buscando un poco acerca de religión y en ninguna otra lengua aparte del latín que traducieron esta palabra que viene a ser religión. Quizá y muchos leí que muchos misioneros que han ido a otros países del mundo no estaba en su vocabulario. Religión viene, el latín aparentemente la sacaron del hebreo que dice vulgata, que consiste en las tradiciones, en los escritos que los hebreos tenían. Y cuando la gente dice hoy en día, pues qué religiones,
extensamente entendido o generalmente entendido que una religión sigue a algún dios o dioses. Alguna cosa con reglas, con tradiciones, con historia. ¿Qué religión eres? Y dice usted, soy cristiano. Cristiano. Que siguen a Cristo. Seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Qué es lo que son? Pero el Señor dice aún más allá, que la gente común no puede entender. El Señor dice que para entrar a los cielos es necesario volver a nacer. Un nuevo nacimiento. La gente no entiende eso. Ellos piensan, este va a adorar a dioses, y luego les dan reglas, y luego, que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Eso es lo que la gente piensa. Y tienes que hacer eso, no tienes que hacer lo otro. Pero no entienden de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Y Él dice que para entrar al reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Ese nacimiento espiritual viene cuando una persona ha comprendido el sacrificio de Jesús en la cruz y lo acepta como su redentor, como su salvador, el sacrificio hecho por usted para poder estar bien con el Padre, que usted y yo no podíamos hacer, y se arrepiente de sus pecados y lo acepta en su vida. Ahí usted puede tener 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, y es ahí cuando usted hace esa confesión de fe y se arrepiente de sus pecados. Es ahí cuando comienza ese nacimiento espiritual. Y Él decía, esta es mi familia, los que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que creamos en el que Él envió. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Pedro hablando aquí dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oh, gente dice, ¿desde cuándo he estado oyendo que el Señor viene? Ya ni lo creo, algunos dicen. Pero Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa. El Señor va a venir el tiempo que Él ha establecido. Pero su deseo de Él es que la gente no se pierda, pero venga al conocimiento de Él. No es tu voluntad que usted y yo perezcamos espiritualmente, sino que procedamos, que vengamos al arrepentimiento de lo que estaba hablando. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14, dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Les decía que la religión para Dios no cuenta. Él quiere una relación personal con su Padre. Él tiene hijos e hijas de una manera personal. Él habla directamente. Él lo llama. Él es el que le da
la oportunidad, le ofrece, es su gracia, de venir al reino de los cielos. Amén. Amén. Muchos de nosotros quizás sabemos lo que es la religión, venimos de pasados de ese estilo. Me gustaría hablarles de un hombre en la Biblia que fue muy, muy religioso. Lo que nosotros en nuestras tierras diríamos de hueso colorado. Ya saben a quién me refiero. El apóstol Pablo. Uno de los hombres más religiosos de la historia, pero él estaba perdido sin Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 3, Pablo nos habla de eso. Y él empieza a citar su pedigrí, por decirlo así, religioso. Yo era de los de hueso colorado. Algunos usan esa palabra. Dice, yo, en primer lugar, yo nací judío. Yo nací judío. Circundado al 8º día, como lo mandaba la ley, de la tribu de Benjamín. Mire, tenía todas las credenciales. Yo vengo de la descendencia de la tribu de Benjamín. Dice, hebreo de hebreos. Cumplía meticulosamente toda la ley. Era tan celoso que arrestaba y perseguía a los cristianos que se consideraban como una amenaza para el judaísmo, es decir, para la religión de aquellos días, las tradiciones, las costumbres de esto. Y él, yo era de los meros. Yo me sabía la ley, yo era judío, yo de la tribu de Benjamín, me tengo todas las credenciales, pero estaba perdido. Y recuerden que luego se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco. Y ahí fue cuando él comprendió y entendió que su religión no valía nada. Y no es que se lo encontraría por accidente, sino que el Señor tenía ya un plan sobre él. Y después de haber entendido, de haber comprendido, este es un hombre que estaba estudiado en las mejores universidades de aquellos días. Yo tengo doble ciudadanía, yo puedo hablar otros idiomas, yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué más podemos pedir? En lo que se refiere a la ley, a la tradición. ¿Y sabe qué dijo él? Este hombre tan religioso, como hay hoy en día muchas personas que son muy religiosas, y puede decir, todo esto que yo tengo, que he aprendido. Y mire, permítame decirle que el estudio, el conocimiento no tiene nada de mal. Deberíamos. Todos los títulos, todo lo que la persona pueda aprender no es necesariamente malo. No es lo que está diciendo el apóstol Pablo, pero dice, lo considero como una pérdida en comparación con la incomparable grandeza de conocer a Cristo Jesús. Esto es lo máximo. Mi Señor, por cuya causa lo he perdido todo. Ahí está. Venía de buenas familias, evidentemente. Tenía doble ciudadanía, estudiado. ¿Qué más quiere? ¿Qué más podía querer? Quizás posesiones, la Biblia no nos dice exactamente lo que tenía, pero con todos esos títulos, con todos esos conocimientos, en aquellos días era grande. Pero ¿lo sabe qué? Ahora que he conocido a Cristo, y cuando pongo todo esto en comparación,
es una basura. No que sea basura, pero en comparación entre el conocimiento de Cristo, sí lo es. Entonces, dice, por cuya causa he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Es más, se los voy a leer en Filipenses 3, 8 al 10. Estaba hablando libremente, pero en el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Ahí está. Que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ustedes saben lo que el apóstol Pablo sufrió por su fe en Cristo. Le costó. Pero dijo, esto es excelente. Esto no es nada más, no es nada más. Cuando el Señor hablaba ahí acerca de su madre y de sus hermanos, Él no estaba hablando de sobajar a su madre, a sus hermanos. Él estaba hablando de algo más excelente, más poderoso, que sobrepasaba todas las cosas. Así Pablo lo entendió después. Voy a cerrar. Espero que este pasaje tan desafiante y difícil hayamos podido entender, esclarecer nuestras mentes un poco sobre esto. Y si bien yo sé que habrá algunos que les resulta difícil poder aceptar, pero aquí nos revela una verdad eterna que al conocer esta verdad eterna requiere o pide una respuesta. Y déjeme preguntar hoy, ¿es usted parte de esa familia que está hablando el Señor Jesucristo? Esta es mi madre, estos son mis hermanos y mis hermanas, hablando de los que hacen la voluntad de Dios. ¿Ha usted respondido a esa oferta, a ese ofrecimiento de salvación, arrepintiéndose del pecado y creyendo solo en Cristo? Si es así, todas las personas que conoces también así, de esa manera, son parte de la familia. Sin lugar a dudas que todos nosotros aquí tenemos amigos, tenemos seres queridos que aún no son salvos. Mi oración es para que nosotros seamos diligentes en nuestras oraciones por ellos, por aquellos que todavía no son salvos. Y también mi oración, que seamos fieles para dar testimonio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ante ellos. Permítanme terminar con esto último. La Biblia enseña que la salvación es un don de Dios, el cual es la vida eterna. Encontré esto de alguien que me gustó mucho. Si le diera una hoja de prueba, que le hiciera un examen y le diera una hoja, y solo tuviera una declaración para completar en blanco, es decir, un guión en blanco para que usted lo llene, ¿cómo completaría esta oración?
Aquí va. La vida eterna es yo. ¿Cómo le contestarías? ¿Cómo llenaría ese espacio en blanco, ese guión que les digo? ¿Qué respuesta daría? Algunos quizás contestarían: la vida eterna es vivir para siempre. Pues sí, sí es verdad. Pero hay más. Y si usted quizás se sienta que ha sido miserable ahora, hoy en día, ¿por qué querría vivir usted para siempre? ¿Sabe cuál es la respuesta correcta? Pienso. La vida eterna es conocer a Jesús, ¿verdad? Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahí está la respuesta a nuestro formulario, a nuestra prueba, a nuestra pregunta. La vida eterna está en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por el privilegio de encontrarnos en estas escrituras, Señor, de verdades profundas. Señor, donde tú nos retas personalmente y nos hablas, Señor, acerca de esta verdad, de esta vida eterna. Y nos dice quién es Jesús para nosotros. Jesús Cristo. ¿Será nuestro Señor, nuestro Salvador? ¿Obtendremos la vida eterna en Él? La respuesta se debe de ser sí. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Tu palabra nos dice que nos has amado de tal forma que has dado a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué grandes verdades nos has enseñado, Señor. Que podamos atesorarlas en nuestros corazones, Señor, y que podamos perseverar. Y para aquellos que aún no te conocen, Señor, que sea algo que tu Espíritu toque corazones, que haya convicción en sus vidas y que los acerque a ti, porque tú eres no solo el dador de la vida física, pero el dador de la vida eterna. Todo está en Cristo. Padre, te damos gracias por eso. Te alabamos, te honramos en el nombre de tu Hijo, de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.